Como ya leíste en el título del video, me vendieron cuando tenía 12 años. Así es, hermana, no es mentira lo que pasó en esta historia. Quédate a escuchar porque es una historia que me dio mucho coraje y tiene un final que te va a sorprender. Así que bueno, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Bueno, hermana, yo te platico que soy de México, de Guerrero. Saludos a la gente que me sigue de por allá. Yo te platico cómo empieza mi historia porque nos tenemos que ir muy atrás porque es importante. Esta historia es larga. Yo crecí con papás separados, ¿no? Cuando mi papá se fue y dejó a mi mamá, yo tenía 4 años, o sea, estaba muy chiquita. Como en todas las historias donde los papás se separan, los hijos, o la mayoría de las historias, los hijos se quedan con la mamá y el papá se va. Mi papá se fue, nos abandonó para irse con la esposa de su tío. Pero bueno, esa es otra historia. Mi mamá siempre trató de darnos lo mejor, hermana. O sea, siempre trató de trabajar por nosotros, de darnos lo mejor. Y te voy a ser honesta, o sea, éramos cinco hijos, ¿no? Yo te puedo decir que no nos faltó nada. Hablando de comida, vestidos, zapatos, comida, ya dije comida, escuela, o sea, lo que tú quieras, si desees, no nos faltaba nada. Pero sí nos faltaba algo muy importante y era el amor de mamá, la atención de mamá, los cuidados de mamá, el calor de mamá, ¿no? Eso era como que muy complicado porque mi mamá era una mamá muy joven. Entonces, te digo, sí nos daban todo, nos daba lo que mi mamá podía, pero pues no teníamos la atención. Como ella era muy joven, ella quería disfrutar su vida. O sea, eso sí, nunca nos dejaba sin comer, ¿no? Básicamente, pero ella quería disfrutar su vida. Ella quería salir, conocer gente, andar de aquí para allá, que las fiestas, que esto, que no estoy nada en contra de eso, ¿ok? Tú antes de ser mamá eres mujer y puedes disfrutar tu vida, pero no puedes desatender a tus hijos de esta forma. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá conoce a mi papá adoptivo, bueno, a mi padrastro, vamos a ponerle así, ¿no? Cuando nos fuimos a vivir con él, todos mis hermanos, mi mamá y pues su nueva pareja. Yo tenía, te digo, 7 años en ese momento. Él era muy bueno. Este señor nos trataba muy bien, nos trataba como sus hijos, nos daba todo lo que él podía y él quería, porque siempre nos decía que fuéramos niños de bien. Mi mamá seguía trabajando y mi mamá, la verdad, la veíamos muy feliz. Entonces, nunca fue como que, ay, ¿por qué andas con ese señor? Jamás. Siempre dijimos, si mi mamá es feliz, pues perfecto. Pero, hermana, yo no sé mi mamá qué pensaba. Terminó engañándolo, lo engañó y decidió irse con otro hombre. Entonces, pues como éramos los hijos de mi mamá, a donde fuera mi mamá, pues teníamos que ir. Si ella decía con fulanito, pues con fulanito, con otro sutanito, pues con sutanito. Entonces engaña al que era mi padrastro en ese momento y nos fuimos a vivir con su nuevo novio. Nos fuimos a vivir a una casa que rentaron mi mamá y su nueva pareja. Hermana, yo no sé, en esta nueva casa que nos fuimos a vivir nos robaron absolutamente todo. Se metieron a robar, nos robaron hasta las cucharas de la cocina. Nos dejaron prácticamente sin nada. Algo que no te platiqué es que de mis 5 hermanos, 3 solamente vivíamos con mi mamá. Yo en ese momento, cuando mi mamá se junta con su nueva pareja, tenía 8. Mi hermano del medio, el que le seguía para abajo de mí, tenía 6. Y mi hermana, la más chiquita, 4 años. Todos nos llevábamos 2 años. De los 2 más grandes, esa es otra historia, hermana. Total, nos fuimos a vivir a una casa que supuestamente era del novio de mi mamá. Pues nos fuimos a vivir ahí. Mira, el señor, la nueva pareja de mi mamá, era muy buena persona. En ese momento, la verdad, nos trataba muy bien, nos quería mucho, era muy atento con nosotros, nos trataba como un papá, o sea, no, más bien como sus hijos nos trataba. Entonces, la verdad es que no teníamos ninguna queja. Yo en ese momento, te digo, tenía 8 años y yo estaba en 4º de primaria, me parece, no recuerdo bien. Sí, yo he de haber tenido 8 o 9 años cuando sucedió todo esto, ¿no? Cuando estábamos en el nuevo hogar. En ese entonces mi hermano pues iba también en la primaria conmigo, pero iba más abajo, y mi hermanita, la más chiquita, pues no, todavía no entraba a la escuela. La pareja de mi mamá, que le vamos a poner Cucaracho, porque no sé cómo llamarle sin que nos vayan a tumbar este video, pero infeliz dejó de trabajar. Dejó de trabajar y se quedó en la casa al cuidado de nosotros, de mis hermanos y de mí. Hermana, yo te puedo decir que él era muy buena persona hasta que no sé qué pasó. No sé qué pasó y en el momento que él dejó de trabajar, mi infierno comenzó porque él empezó a abusar sexualmente de mí. Este infierno con ese señor, yo te recuerdo que tenía 8 años, por eso te lo he mencionado en varias ocasiones para que no olvides
que tenía 8 años solamente. Y este infeliz estuvo haciendo eso conmigo durante 2 años, hermana. 2 años. Aquí entra una persona muy importante y era un vecinito que yo tenía, que en ese momento este vecino, le vamos a poner Ángel porque eso fue para mí un ángel. Él tenía 2 años más que yo, él tenía 10 años en ese momento, él era mi vecino y él siempre me preguntaba que si estaba bien, que me decía, oye, ¿tu padrastro te hace algo? Oye, ¿tu padrastro te hace algo? Siempre me preguntaba y yo no le decía, hermana, por 2 cosas. La primera es que no me iba a creer mi mamá, porque yo decía, no me va a creer. ¿Para qué le cuento? Porque ella estaba muy enamorada de ese señor. Y en segundo lugar, él me tenía amenazada. O sea, él me decía, si tú dices algo de lo que yo te he hecho todos estos 2 años, voy a desvivir a tu mamá y le voy a hacer lo mismo a tu hermanita menor. Que para ese entonces mi hermanita ya tenía 6 años más o menos. Porque yo duré 2 años en este infierno, pues ya tenía 10 años. Pues aquí viene el desarrollo de la historia, todo lo que empieza a desmoronarse de esta historia, hermana. Mi vecino Ángel todo el tiempo me preguntaba, todo el tiempo me decía, oye, ¿qué te hace tu padrastro? Y yo, no, nada, porque, oye, ¿qué te hace tu...? Durante mucho tiempo. Para ese entonces yo ya tenía, te digo, 10 años y él ya tenía 12 años, porque te digo que me llevaba 2 años. Y pues durante estos 2 años que me estuvo haciendo este infeliz, pues mi vecino me preguntaba, hasta que un día me dijo, yo ya sé qué te hace tu padrastro, porque tu ventana da hacia mi casa y yo he visto todas las veces que tu padrastro te hace esas cosas. Ese día yo me armé de valor y le dije todo lo que estaba pasando, le conté a mi vecinito Ángel que sí, que efectivamente este tipo estaba haciéndome todo eso. Él se armó de valor, hermana, con tan solo 12 añitos. Fíjate la valentía de un niño de 12 años, ¿eh? Fíjate la valentía de un niño de 12 años, me dijo, vámonos, yo te llevo a la casa de tu abuelita. Fíjate, mi abuelita vivía a 1 hora de donde yo vivía, con mi mamá, mi padrastro y mis hermanos. Y me dijo, vámonos. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, vámonos. Agarré a mis hermanos chiquitos. Hermana, éramos 4 niños en la calle, buscando la casa de mi abuelita. Yo no sabía cómo llegar. Nadie sabía, estábamos chiquitos todos. ¿Qué hacíamos una niña de 10 años, uno de 12 y 2 más chiquititos, caminando por las calles intentando encontrar la casa de mi abuelita para salvarme del infierno que estaba viviendo y para que a mi hermanita no le hicieran lo mismo y para que a mi mamá no la desvivieran por mi culpa? De ser 1 hora de camino, lo que se hacía más o menos, duramos 4 días perdidos. 4 días, 3 noches perdidos durmiendo en la calle, 4 niños. 4 niños sin nada, pues sin nada que hacer de cómo llegar a la casa de mi abuela. Fíjate, mi vecinito Ángel, él había ahorrado dinero porque él me dijo que cuando había visto todo eso, él empezó a ahorrar para poderme ayudar a escapar junto con mis hermanos. Fíjate la inocencia y el poder y la valentía que tuvo ese niño de tan chiquito de ayudarme y de ayudar a mis hermanos. Pues él había ahorrado y pues con el dinero que había ahorrado comprábamos cositas en la tienda, galletas, papitas, lo que fuera, pues para sobrevivir, hermana, pero pues estábamos muy chiquitos. Pues mira, gracias a Dios, después de 4 días, 3 noches, dimos con la casa de mi abuelita. Pues fuimos preguntando con los vecinos, que para la derecha, que para la izquierda, que la colonia de allá, que bla, bla, bla. Llegamos a la casa de mi abuela y pues ahí estaban mis tíos. En cuanto nos vieron a los 4 niños, ahí 4 chiquillos, pues todos mal, se dieron cuenta que estábamos mal, que estábamos pues sin dormir, sucios, mal comidos. Pues aquí viene la parte que más coraje te va a dar. Porque efectivamente, hermana, no a todas las mamás se les debe respeto por ser madres. Porque mamá no es la que te tiene y ya. Fíjate bien lo que pasó. Llegando con mi abuela y mis tíos y mis tías y todo, una tía se percata de, pues me ve, me observa y me ve una niña ya muy desarrollada, con un busto grande, pues desarrollada como una adolescente básicamente, una niña de 10 años. Y mi tía me dice, oye, pero ¿por qué te desarrollaste así? O sea, como que mi tía sospechaba algo malo. Entonces yo no le quise decir nada porque me dio mucho miedo, pero mi vecino, Ángel, que iba con nosotros, se armó de valor y le dijo todo. Le dijo, no, su padrastro le hace esto durante 2 años, yo lo vi todo por la ventana. Hermana, pues mi tía llevó a Ángel a su casa y comenzó la investigación. Cuando comienza la investigación, mi mamá aparece en la casa de mi abuelita y lo primero que hizo fue gritarme, ¿cómo es posible que te fueras de la casa, te llevaste a tus hermanos, están chiquitos, no sé qué? Mi tía y mi abuelita se encierran en un cuarto con mi mamá y le dicen todo lo que está pasando. Le dicen que su pareja había abusado de mí durante 2 años. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? No me creyó.
Mi mamá dijo que yo era una mentirosa, que yo nada más estaba inventando eso para que mi mamá no fuera feliz, porque yo no quería que mi mamá fuera feliz. ¿Qué hizo? Nada, nos abandonó ahí con mi abuelita y se fue y nos dejó. Así fue como una madre, nuevamente en una historia, vemos cómo decide por andar detrás de un vato, de un güey, de un tipo que no tiene escrúpulos, que no debería estar suelto, que no debería... Así es como mi mamá decide y se va con él y nos abandona a nosotros, sus hijos. Pues sí, te digo, mi mamá se fue a vivir su vida felizmente, ¿no? Con ese miserable, con su pareja. Se fue a ser feliz porque pues yo no la podía dejar ser feliz, porque yo no quería que fuera feliz mi mamá. Pues bueno, hermana, ¿qué pasó? ¿No? Porque mi tía, mi abuelita fueron a proceder legalmente en contra de este tipo, no se hizo nada. México, no se hizo nada y se quedó todo ya. Olvidémonos de que la justicia, de que las autoridades iban a hacer algo. No se hizo nada. Como éramos 3 niños, mi abuelita no se podía hacer cargo de nosotros, hermana. Ya era una señora grande, no podía hacerse cargo de los 3. Así que nos repartieron. A mi hermano se lo dieron a un tío, a mi hermana chiquita, a una tía y a mí. Aquí es donde comienza otro infierno. A mí me dan con mi papá biológico. Mi papá vivía en un pueblo cerca de Guerrero y pues a mí me tocó el boleto más horrible del mundo, irme con mi papá. Pues, ¿qué te digo? Mi papá era un alcohólico, drogadicto, pero eso no lo sabían. Mi tía y mi abuelita no sabían, así que por eso decidieron dejarme con mi papá biológico. Mi papá vivía en un pueblo de ahí de Guerrero, hermana, que se acostumbraba a vender a las niñas cuando tenían 12 años. Yo en ese entonces tenía ya casi los 11 años. Cuando cumplí los 12 años, mi papá decide hacer eso y me cambia con una persona, con un chavo que me doblaba la edad. Él tenía 24 años. Me da con él a cambio de un terreno grande y ganado, animales. Y así es como comienza otra historia, porque yo me voy con ese muchacho y mi papá pues recibe su pago a cambio de darme a mí. Gracias a Dios, este muchacho, al cual le vamos a poner Sergio, él era muy buen muchacho, era buena persona. Él me llevó con su familia, con sus papás, que por cierto sus papás me cuidaron bastante, me trataron como una hija más, me dieron estudios, me dieron educación, me amaron, me dieron todo lo que yo necesitaba. Sergio, que era mi novio, ¿no? Porque pues con él es el que me habían dado, era muy respetuoso conmigo, hermana. Jamás me tocó algo, jamás, ni el pelo. Era muy respetuoso. Él me decía: hasta que tú quieras, hasta que tú puedas, hasta que yo no tengo prisa, porque yo sí estoy enamorado de ti. Yo con el tiempo, hermana, pues me enamoré de él. Me enamoré de él porque él era muy lindo conmigo, era muy respetuoso, era muy detallista. Entonces, pues yo me enamoré de él. Te voy a contar rápidamente cómo es que se vendían a las niñas en ese pueblo. Se hacía un baile, una fiesta. Entonces ahí los papás llevaban a sus hijas que querían intercambiar por dinero o bienes o lo que sea. Entonces cuando cumplías 12 años te llevaban y pues entonces los muchachos veían a qué muchacha, qué niña, porque éramos niñas de 12 años. La gente que te compraba era gente grande. Entonces tú ibas como hombre, ibas y decías: ay, quiero a ella. Entonces tú hablabas, ese muchacho hablaba con sus papás y sus papás ponían el precio y por eso es que pagaban así por las niñas de 12 años. Hermana, yo estuve con él, cumplí 15 años y a los 15 años decidí entregarme a él. Por mi propia voluntad, porque yo estaba enamorada de él, porque yo tenía todo, casa, tenía unos suegros que me amaban, que eran como mis papás, me cuidaban bastante bien. Me entregué a él, decidí ser su pareja oficial, quedé embarazada y a los 16 años tuve a mi hija. ¿Yo qué te puedo decir? Yo me sentía la mujer más soñada del mundo y la más feliz porque tenía todo. Pero yo qué iba a saber de amor si nunca lo tuve, ni siquiera tuve el amor de mis padres. ¿Qué voy a andar sabiendo? Pero para mí eso era amor. Nosotros vivíamos en la casa de mis suegros. Cuando cumplí 17 años nos fuimos a vivir solos, mi esposo y yo, y volví a quedar embarazada. Pero aquí comenzó el infierno con él porque él era muy borracho. Él era muy, muy borracho y se iba con otras y me engañaba y estaba con otras mujeres. Y él siempre me decía: es que ellas sí son más mujeres que tu hermana. Claro, pues yo estaba chiquita, tenía 17 años. Obviamente iba a conocer a otras mujeres más grandes y iba a decir: esa sí es más mujer que tú. Pues yo era una niña, no era una mujer.
El 11 de julio del 2017 me marca una mujer para decirme que también estaba embarazada de mi pareja. También estaba embarazada. Yo en ese entonces, hermana, pues yo estaba muy mal porque dije, ¿qué voy a hacer? Yo en ese momento, cuando me entero de esa noticia, estaba ya a días de parir, hermana. Tuve contracciones, me llevaron de emergencia al hospital porque me puse muy mal y resulta que ya estaba en labor de parto. El embarazo se complicó demasiado, mi bebé venía con taquicardias, así que yo tenía la presión alta y entonces los doctores le dijeron a mis suegros, porque mis suegros eran los que estaban ahí conmigo, que era la vida de mi bebé o la mía, que tenían que elegir. Mis suegros eligieron la mía, evidentemente. Yo le pedí a Dios y le dije, Dios, por favor, permíteme tener a mi hija bien, permíteme estar con mi hija, permíteme tenerla. Y hermana, afortunadamente nació con complicaciones, pero Dios me permitió tener a mi hija sana y salva. Ese día que tuve a mi hija, yo decidí dejar al papá de mis hijos y decir bye. Hablé con mis suegros y les dije todo lo que estaba pasando. Hermana, abro un paréntesis para decirte que mi familia nunca me buscaron, o si me buscaron no me encontraron, porque mi papá les inventó a mi abuela, a mis tías y a todos que yo me había ido con un novio por mi propia voluntad, lo cual no fue cierto. Él me cambió por terrenos y por un terreno de animales, ¿ok? Entonces decido alejarme de él, le digo que hasta aquí, mis suegros me apoyan y me dicen, no, tú te quedas en el departamento con tus hijos, y él se fue de la casa, o sea, corrieron a su propio hijo. La verdad es que mis suegros, unos ángeles para mí. ¿Qué crees? Que reaparece mi mamá. Pero jamás se tocó el tema de lo que pasó anteriormente, jamás. Hasta la fecha es fecha que mi mamá jamás fue como que, no, jamás. Como si no hubiera pasado lo de su ex. Ex porque ya vivía con otro hombre, por cierto, mi mamá, claro. Pues hermana, yo seguí mi vida. Mi mamá ya había recuperado a mis hermanos ya vivían con mi mamá. Y pues yo decidí seguir mi vida por mis hijos. Yo me quedé en el departamento, la casa que nos dejó mis suegros. Mis suegros se hacían cargo de absolutamente todo lo que necesitaran mis hijos. Y yo, de verdad, una chulada de esos señores. Ellos me dieron estudio, yo empecé a estudiar, yo seguí adelante porque yo quería salir adelante, hermana, por mis hijos, para demostrarles que sí se podía. El papá de mis hijos me buscaba y me rogaba, pero yo la verdad, yo estaba cansada de la vida que llevaba con él porque era un borracho, llegaba tarde, entonces no quería. Pues bueno, hermana, me reencontré con mi abuelita, con mis tías, nos vimos, les conté la historia que había pasado, lo que verdaderamente había pasado, que mi papá me había cambiado por esas cosas. Y pues bueno, yo les dije, pero yo estoy bien, yo siempre andaba bien arreglada, limpia, aseada, mis hijos también, siempre andaban bien limpiecitos, yo estudiando, teníamos la casa que nos había dejado mis suegros, todo estaba perfecto, la verdad es que yo no me podía quejar. El papá de mis hijos, te digo, me seguía buscando y buscando y buscando, yo nunca quise regresar con él. 3 años después conozco a Luis, un chavo del cual me enamoré, pero había un problema. Él vivía en Tijuana y pues yo vivía en Guerrero, hermana, pero comenzamos una relación a distancia. A este chico, como ya te digo, le vamos a poner Luis. Pues bueno, hermana, para no hacerte esta parte larga, comenzamos la relación, yo iba a Tijuana, él venía a Guerrero y así estuvimos durante 2 años. En esas idas a Tijuana, pues que quedó embarazada de Luis. Cuando yo le iba a decir que estaba embarazada, me doy cuenta que él me había bloqueado porque se había ido con otra muchacha. Dije, bueno, ni modo. Yo estaba en Acapulco, yo regresé a Acapulco con mis hijos y yo decidí pasar mi embarazo, pero mi embarazo era de alto riesgo. Cuando cumplí 7 meses de embarazo, reaparece Luis y me dice, ¿cómo que estás embarazada y no me dijiste? Y yo, bro, me bloqueaste de todos lados, ¿cómo te iba a decir? Obviamente sí. Me dice, pues es que según mis cuentas es mi bebé. Y yo, pues sí, sí es tu bebé. Claro que es tu bebé, pero no te pude decir porque además de que te fuiste con otra, pues yo iba a seguir con mi embarazo. No se me iba a acabar el mundo. Pero hermana, la vida me dio un golpe más. Cuando pensé que todo estaba bien en mi vida, mi bebé venía enfermo. Tenía alto riesgo de que no sobreviviera y pues fue así. Dios solamente me permitió tener a mi bebé durante 3 días porque a los 3 días mi bebé falleció. Pues hermana, fíjate, algo muy importante que yo te voy a decir. A veces uno se guarda muchas cosas para no sufrir o no verse débil o por los hijos o por lo que sea. Pero ahí te va lo que pasa cuando uno se guarda todo. Cuando mi bebé fallece, aquí es donde me doy cuenta que yo nunca había podido ni me había dado el tiempo de llorar cada situación que yo viví en mi vida. Que mi mamá prefirió a mi abuso, que se fue a vivir con él, que mi papá me vendió, que mi bebé falleció. Yo no podía con tanto. Me empecé a deprimir tanto que empecé a consumir sustancias y empecé a no atender a mis hijos, a no atenderme a mí y olvidarme por completo de mí.
Para esto cabe señalar que yo nunca había trabajado porque mis suegros me dijeron, no queremos que trabajes, queremos que estés con tus hijos y nosotros te pagamos todo. Pero yo ya no tenía como esas ganas ni siquiera de vivir porque yo no quería cuidar a mis hijos. Entonces, como yo seguía teniendo contacto con mis suegros, el papá de mis hijos se enteró de esto y pues aprovechó para quitarme a los niños. Lo cual, hermana, pues no lo culpo porque yo no estaba en circunstancias de pelear a mis hijos cuando ni siquiera los estaba cuidando ya por mi depresión. Y pues bueno, reaparece Luis, el papá de mi bebé que falleció, me dijo, mira, vente para Tijuana conmigo, yo te ayudo. Me fui porque yo no tenía dónde irme, mi abuelita ya había fallecido, yo no tenía el apoyo de nadie. Me voy con él y de repente me dice, ¿sabes qué? No te creas, no estoy listo para estar contigo, y me corrió de su casa. Me fui y aquí es donde comienza otra historia también, porque empiezo a vivir en puentes, empiezo a vivir en la calle, empiezo a estar mal completamente. Tuve contacto con mi hermana mayor y me fui a vivir a su casa. Ella me ayudó un tiempo, yo dije es hora de ponerme las pilas, voy a trabajar, voy a recuperar a mis hijos. Me puse a trabajar de guardia en un banco, me puse a trabajar de mil cosas, hermana, y en el banco es donde conozco a un ángel de mi guarda, otro ángel. Esta persona también había estudiado Derecho, porque yo también, nada más que pues había dejado mis estudios, y él me ayudó en todo, me estuvo apoyando, me aconsejaba y hasta me ayudó para recuperar a mis hijos. Casi para finalizar la historia te quiero contar que yo estaba muy feliz, empecé a salir con él, recuperé a mis hijos, me regresé a Guerrero, bueno, me los traje a Tijuana y luego nos regresamos. Bueno, no te hago más larga la historia. Yo estaba muy feliz de conocer a este muchacho, me enamoré de él, empezamos una relación, pero ¿qué crees? Estuve 2 años y después me entero que era gay. Pero, hermana, la verdad es que él me dio una casa, terminamos en muy buenos términos, él me ayudó a posicionarme como licenciada en el banco, yo siempre voy a estar agradecida con él. Ahora tengo negocios de ropa, hago envíos a todos lados y pues yo sigo adelante con mis hijos. Ahora te puedo decir que le doy gracias a la vida por todo lo que viví. Aunque sufrí mucho, hermana, te puedo decir que cada golpe me hizo más fuerte. Soy una mujer independiente, tengo mis negocios, estoy construyendo una casa en Guerrero en un terreno que compré, estoy estudiando contabilidad, estoy en mi mejor momento con mis hijos, los cuido, los amo y los adoro. Le agradezco a mi mamá y a mi papá por haberme hecho fuerte, porque la verdad es que si no me hubiera pasado todo lo que me pasó, no estaría en este punto de mi vida. Y también le agradezco mucho a mi mamá por haber sido la mamá que fue conmigo, porque con eso me doy cuenta qué clase de mamá de verdad no quiero ser para mis hijos. Ella me enseñó lo que exactamente no quiero que mis hijos vivan, porque será mi mamá, pero nunca será un ejemplo como madre. Yo no quiero ser nunca como ella.